Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuamos con esta serie de videos. Esta es la segunda parte y vamos a continuar con el concepto de ecuaciones empíricas. Bien, en este momento es posible que ustedes se pregunten ¿qué es eso de empírico? Y es muy común que hayamos escuchado frases como Pedro aprendió fontanería de forma empírica, o de repente Juan aprendió electricidad de forma empírica. Y en estas frases, pues a lo que se hace referencia es a que la persona aprendió algo por observación, ¿verdad? A partir de la experiencia. Y pues es precisamente a esto lo que hace referencia. Aquello empírico es lo que se basa en la experiencia y en la observación de los hechos. Entonces, pasándolo a nuestro contexto de ecuaciones empíricas, estos simplemente son modelos matemáticos que nosotros vamos a proponer a partir de la observación, pero en este caso de datos experimentales graficados, como el que vemos en la figura. En este caso tenemos una relación, ¿verdad?, de y en función de x, y por observación, ¿verdad?, en base a nuestra experiencia hasta entonces, notamos que parece como si esta gráfica fuese una parábola, es decir, que su ecuación, ¿verdad?, fuese de la forma siguiente: y igual a kx al cuadrado más c. Esto lo hemos hecho por observación, es decir, pues simplemente hemos notado más o menos el comportamiento del gráfico y pues desde luego, repito, por observación y en base a nuestra experiencia podemos proponer o imaginar, ¿verdad?, que una posible ecuación que se ajuste a ellos sea de esta forma: y igual a kx al cuadrado más c. Y pues entonces a este procedimiento de intentar hacer coincidir una expresión matemática con un gráfico se le denomina ajuste de curvas, y es precisamente lo que vamos a estar haciendo durante esta práctica. Entonces, para ello vamos a conocer algunas de las posibles ecuaciones empíricas que podemos proponer, al menos en estos laboratorios. Los modelos que podemos proponer pueden ser lineales, cuadráticos como el que vimos anteriormente, radicales, inversos, exponenciales o en la forma de ley de potencias. Ya vamos a ver qué es esto. Pero lo que estos tienen en común es que para todos ellos tenemos un interés. Y el interés común es determinar las constantes que los definen completamente. En el caso anterior, las constantes k y c eran pues sus constantes que los definen completamente y las que en ese caso nos interesaría determinar. Para ello nace entonces la necesidad de un método, ¿verdad?, que se denomina linealización de gráficos. Este procedimiento es el que vamos a abordar mayormente en esta práctica. Entonces, para ello, para la linealización de gráficos y entender qué es esto, vamos a partir de que el método general que vamos a utilizar para linealizar gráficos se denomina el método de cambios de variables. Y pues para abordar esto vamos a partir de que tenemos un problema y para ese problema vamos a proponer una solución. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a contar con un conjunto de datos experimentales, un conjunto de puntos, y resulta que al graficarlos, imaginemos que la variable independiente es x y la variable dependiente es y. Entonces, al graficarlos, y en función de x, tenemos un problema. Y ese problema es que y igual a f de x, es decir, el gráfico que realizamos, no es lineal. Entonces, al no ser lineal, y con los conocimientos que se tienen hasta entonces, no es posible encontrar esas constantes que lo definen completamente. Por lo tanto, vamos a proponer una solución. Y esa solución es idear o proponer un nuevo modelo con unas nuevas variables dependiente e independiente de la forma y asterisco en función de x asterisco, donde x asterisco sería una nueva variable independiente y y asterisco una nueva variable dependiente. Y este modelo va a cumplir con la característica de que sí es lineal. Entonces, ¿qué modelo vamos a utilizar? Bien, pues el modelo que vamos a emplear es el siguiente. Es muy conocido y es y asterisco igual a mx asterisco más b.
donde m y b son las constantes del sistema que representan simplemente la pendiente y el intercepto en el eje vertical, puesto que recordarán que esta ecuación pues es la que describe una recta, ¿no? Donde la pendiente y el intercepto sabemos cómo se calculan, y entonces pues a partir de ello vamos nosotros a solucionar. Pero bien, hasta el momento esto de tener, mejor dicho, pues un modelo y igual a f de x que no es lineal, ¿verdad? El modelo empírico que nosotros proponemos, y pensar en proponer uno que sí sea lineal puede ser un poco hasta el momento confuso o difícil de entender. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto de un nuevo modelo? Bien, pues para esto vamos a partir de una idea y una clave. La idea que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a tratar de llevar o transformar el modelo empírico que nosotros proponemos inicialmente a la forma del modelo lineal, es decir, a la forma de y igual a y asterisco igual a mx asterisco más b. Y esto se va a realizar mediante un proceso, ¿verdad? O un método que se denomina el método de los cambios de variables, que no es más que, como su nombre lo dice, realizar un cambio de las variables independientes y dependientes para que nuestro modelo original se transforme momentáneamente, y ojo, digo aquí momentáneamente, en un modelo lineal donde podamos nosotros analizar la pendiente de ese modelo lineal, es decir, m, el intercepto de ese modelo lineal, es decir, b, y a partir de esas dos determinar las constantes del modelo original. Entonces, para ello la clave como primer punto es saber determinar esas nuevas variables y asterisco y x asterisco, es decir, saber determinar el cambio de variable. Y segundo, graficar ese nuevo modelo, el y asterisco en función de x asterisco, que desde luego esperamos que lo que nos salga sea una recta, y a través de esta recta, con su pendiente, su intercepto, determinar las constantes del modelo empírico. Entonces, para recapitular e ir concluyendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un modelo y igual a f de x que no es lineal, ese es el modelo inicial que tenemos. Por lo tanto, ese es un problema, porque no podemos conocer las constantes de ese modelo que lo describen completamente. Entonces lo vamos a transformar solo momentáneamente a un modelo lineal, y allá en el mundo del modelo lineal analizamos por medio de pendiente e intercepto, determinamos luego las constantes y regresamos al modelo original ya con sus constantes conocidas. Para ello ya vamos a ver los casos comunes que se pueden presentar, y el primero de ellos, que lo denomino caso cero, porque pues simplemente va a ser el caso que para nosotros va a ser la referencia, y es el caso más intuitivo. Es el caso de que lo que tengamos sea simplemente una recta de la forma y igual a mx más b. Pues en este caso lo que tendremos es un gráfico como el que se muestra en la figura, ¿verdad? Donde b es el intercepto en el eje vertical, ¿verdad? Miramos aquí que lo que tenemos es una relación y igual a mx más b, es decir que y está en función de x, y pues nosotros ya sabemos cómo analizar este modelo, ¿verdad? Cómo determinar sus constantes m y b. Pues m, su pendiente, y b, su intercepto, se determinan como sigue. Tomamos siempre dos puntos, x1, y1, x2, y2, cualesquiera, y por medio de pues el cociente de diferencias en y sobre las diferencias en x, obtenemos su pendiente, ¿verdad? A partir de esa pendiente y un punto cualquiera, x, y, y, podemos determinar su intercepto despejando de la forma inicial, ¿verdad? Despejando para b. Ya conocemos la pendiente m y tomamos un punto x, y, y, cualquiera, puede ser el x1 o el x1, y1 o el x2, y2, y de esa manera determinamos la pendiente y el intercepto. Esto pues lo he denominado el caso cero porque, pues como les mencionaba, es nuestro caso de referencia, porque a él es al que nos vamos a referir cuando transformemos los modelos empíricos a los modelos lineales, y vamos a necesitar determinar las pendientes y los interceptos de esos modelos lineales, puesto que a través de ellos vamos a poder conocer las las constantes del modelo original. Entonces ahora sí, vamos con el primer caso. El primer caso es cuando tengamos una relación como la que ya previamente más o menos vimos, que es y igual a kx al cuadrado más c,
donde K y C son las constantes del sistema que nos interesa saber cuánto valen. Pero desde luego que esta relación, ¿verdad?, donde tenemos que X es la independiente y Y es la dependiente, ¿verdad?, no es lineal. Por lo tanto, si graficamos a Y en función de X, lo que tenemos es algo como esto. No es evidentemente un gráfico lineal, ¿no? Al graficar Y en función de X, lo que tenemos es desde luego una parábola con un intercepto en el eje vertical C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veamos. Vamos a tomar el modelo que tenemos inicialmente, ¿verdad? Y igual a kx al cuadrado más c, y lo vamos a comparar con el modelo que hemos propuesto y el cual es lineal. Y pues esto de compararlo, ¿verdad?, es simplemente ver a qué valor del modelo original correspondería, o a qué variable, mejor dicho, correspondería la y asterisco y la x asterisco. Es decir, cuáles van a ser las nuevas variables independiente y dependiente. Entonces, por simple comparación, vemos que y asterisco simplemente seguiría siendo y. X asterisco sería x al cuadrado. La pendiente sería k y el intercepto sería c. Es decir, que si yo logro conocer la pendiente de ese nuevo modelo, conocería automáticamente k. Y si logro conocer su intercepto, conocería automáticamente c. Y con ellos podría ya regresar al modelo original, que es el que está en amarillo arriba, y conocerlo completamente. Entonces, dado esto, el cambio de variable que tenemos que realizar es la nueva variable dependiente, y asterisco, es simplemente y, esta no cambia, ¿verdad? Y la nueva independiente, x asterisco, esta sí cambia y sería x al cuadrado. Esto significa que el nuevo gráfico va a ser y asterisco en función de x asterisco. Y según el cambio de variable que definimos, esa y asterisco pues no es más que y, pero x asterisco es x al cuadrado. Por lo tanto, si tuviéramos, ¿verdad?, una tabla, por decir, de los datos a graficar, ¿verdad?, que no son lineales, los datos iniciales, lo que haríamos es graficar siempre los mismos valores de y, pero en lugar de graficar los valores de x, graficaríamos los valores de x al cuadrado. Esto es lo que se muestra en la figura. Graficar y en función de x al cuadrado. Ahora, estas son las nuevas variables. Entonces fijémonos bien que ahora en el eje horizontal está x al cuadrado y en el vertical pues ahí simplemente sigue siendo y. Y esto lo que nos va a arrojar es un gráfico lineal con una pendiente m y un intercepto b, que ya sabemos cómo determinar, y que lo que representan es que el valor de k de nuestro modelo inicial es simplemente la pendiente de ese nuevo gráfico y el valor de c es simplemente el intercepto de este nuevo gráfico. Así que en conclusión, si logramos determinar la pendiente y el intercepto de este nuevo gráfico, ¿verdad?, que solo lo vamos a trabajar momentáneamente, conoceremos entonces k y c y ya podremos regresar a lo que está acá en amarillo, conociéndolo completamente. Entonces, veamos otro caso. Caso número 2. Y igual a k por la raíz de x más c. Esto también lo podemos escribir como k por x a la 1 medio más c. Así que si graficamos a y en función de x, tenemos algo como esto. Evidentemente no es lineal. Por lo tanto, vamos a tomar nuevamente el modelo original, y igual a k por x a la 1 medio más c. Y entonces vamos a hacer lo mismo, compararlo con el modelo que hemos propuesto como lineal, y por simple comparación tenemos que y asterisco pues está, de nuevo no cambia, pero x asterisco, es decir, la nueva variable independiente, tiene que ser x a la 1 medio. La pendiente sería el valor de k y el intercepto el valor de c. Por lo tanto, el cambio de variable que debemos realizar es y asterisco, esta no cambia, pues sigue siendo y. El único cambio, en la única variable, perdón, donde sí hay un cambio es en la independiente. X asterisco ahora sería x a la 1 medio. Por lo tanto, lo que se grafica, ¿verdad?, es el nuevo modelo, y asterisco en función de x asterisco, que no es más que y en función de x a la 1 medio. Es decir, que los valores ahora de x los vamos a graficar elevados a la 1 medio, o de otra forma, la raíz cuadrada de esos valores en el eje horizontal. Y los valores de y pues permanecen. Si hacemos esto, lo que obtenemos es un gráfico como el que se muestra, una recta, cuya pendiente e intercepto tienen los siguientes significados. Esa pendiente no es más que el valor de k
y el intercepto el valor de c. Veamos otro caso. Este caso es donde tenemos y igual a c sobre x más d, que de otra forma lo podemos escribir como c por x a la menos 1 más d. Entonces si graficamos, tendríamos un gráfico como el que se muestra en la figura, ¿verdad? Una gráfica que muestra una relación inversa. Es decir, al graficar y en función de x, tenemos ese comportamiento que evidentemente no es lineal, ¿no? Y las constantes de ese sistema serían c y d, las cuales no conocemos y tampoco podemos conocer en este momento. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Tomamos el modelo original, el modelo empírico que obtuvimos a partir de la observación del gráfico, y lo comparamos con el modelo lineal. Tendríamos entonces que y asterisco seguiría siendo y, x asterisco sería x a la menos 1, la pendiente sería c y el intercepto el valor de d. Por lo tanto, el cambio de variable a realizar sería y asterisco igual a y x asterisco igual a x a la negativo 1. Así que graficando el nuevo modelo, ¿verdad? Y asterisco en función de x asterisco, lo que tenemos es lo siguiente. Notemos que ahora tenemos y en función de x a la menos 1. Esto no es más que y asterisco en función de x asterisco, pero recordemos que y asterisco sigue siendo y, pero x asterisco es x a la menos 1. Entonces la nueva variable independiente son los valores de x elevados a la negativo 1. Si hacemos esto y mantenemos los valores de y, tendremos una recta cuya pendiente significa o representa el valor de c, que es este valor original, y su intercepto sería simplemente el valor de d. Entonces vamos viendo que a partir de esa transformación que hacemos y del cálculo de las pendientes y los interceptos, podemos ir determinando las constantes que nos interesan. Veamos otro caso. Tenemos aquí y es igual a la raíz de a por x más c. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Podemos comparar directamente este modelo empírico con el modelo lineal que nosotros proponemos? La respuesta a esto es que no, porque al compararlo, pues no podríamos realizar, valga la redundancia, la comparación de la variable dependiente y la independiente, porque del lado derecho de la igualdad toda la expresión está dentro de una raíz. Por lo tanto, esto nosotros lo podemos solucionar haciendo un pequeño arreglo algebraico. Vamos a tomar el modelo empírico y vamos a elevar al cuadrado en ambos lados. De esta manera pues eliminaremos la raíz del lado derecho y al lado izquierdo nos quedará y al cuadrado. Así que ahora sí, tomando este modelo lo podemos ya comparar con el modelo lineal que manejamos comúnmente y vemos ahora algo interesante, y es que y asterisco es igual a y al cuadrado y x asterisco es igual a x. Notemos que ahora la variable que está cambiando, o mejor dicho, sobre la cual sí se va a realizar un cambio de variable notable, es sobre la variable dependiente. Y al asterisco va a ser y al cuadrado, mientras que x asterisco sigue siendo y. La pendiente en este caso va a representar el valor de a y el intercepto el valor de c. Por lo tanto, el cambio de variable sería pues que y asterisco es y cuadrado y x asterisco es simplemente x. Así que graficando el nuevo modelo, tenemos y al cuadrado es igual a f de x. Notemos ahora que en el eje horizontal seguiremos teniendo los mismos valores de x, en cambio en el eje vertical ahora vamos a tener los valores de y al cuadrado. Entonces en este caso la pendiente va a representar el valor de a y el intercepto el valor de c. Veamos otro caso. Y es igual a k sobre ax más c. Nuevamente la pregunta, ¿podemos comparar directamente esto con el modelo lineal? De nuevo la respuesta es no, porque dada la relación no es posible establecer una comparación entre las variables dependientes y las independientes. Pero podemos jugar un poco con el álgebra y hacer lo siguiente. Tomar el modelo, elevamos ambos lados a negativo 1 y tenemos lo siguiente, pues que y a la negativo 1 es igual a ax más c sobre k. Básicamente lo que esto produce es simplemente darle vuelta, ¿verdad? Intercambiar numerador con denominador, y luego esto se puede dividir término a término, que queda entonces a sobre k por x más c sobre k. Y entonces esto ahora sí lo podemos comparar con el modelo lineal
y decir entonces que y asterisco sería y a la negativo 1, x asterisco x, m es igual a sobre k y b es igual a c sobre k. Por lo tanto, el cambio de variable es y asterisco, ahora va a ser y a la negativo 1. Notemos que nuevamente la variable que cambia es la dependiente, y la independiente x asterisco sigue siendo x. Así que al graficar el modelo lineal, lo que tenemos es el gráfico ahora de y a la negativo 1 en función de x. Notemos que x permanece constante como antes estaba, pero y a la negativo, pero la variable dependiente ahora es y a la negativo 1. Y este nuevo modelo, con su pendiente m y su intercepto b, tienen que m es igual a sobre k y b es igual a c sobre k. En este caso, en el ejercicio, pues se le debería dar una de estas tres variables o una de estas tres constantes, para que ustedes puedan determinar las otras dos a partir de la pendiente y el intercepto del gráfico linealizado. Muy bien. Tenemos el sexto caso y último. Este caso, ¿verdad? Dice y igual a k por x a la n más b, donde n es un número real. A esta forma, ¿verdad?, se le denomina ley de potencias. Y es importante notar algunas cosas desde ya. Veamos, tenemos el modelo y igual a k por x a la n más b. Pero también tenemos el modelo lineal que usualmente estamos utilizando. Entonces aquí hay algo importante a identificar y a no confundir. Esta b es el intercepto del gráfico original, del gráfico que tenemos inicialmente. Es decir, si ustedes le dan un conjunto de puntos y les dice este conjunto de puntos está escrito por una ecuación de la forma así como lo que aparece en amarillo, entonces el intercepto que tenga ese gráfico en el eje vertical es este valor de b. Y este otro es el intercepto que va a tener el gráfico pero ya linealizado. Es decir, cuando ya lo hayamos transformado al modelo lineal. Entonces ahí, ojo, no hay que confundir esos dos valores de b, son distintos. Muy bien, entonces si continuamos, ¿verdad? Como usualmente hemos estado haciendo, ¿verdad? Por comparación, aquí tendríamos que la nueva variable dependiente sería simplemente y, no cambia. Y la nueva variable independiente sería x a la n. Entonces, la pendiente de ese nuevo modelo sería simplemente k y el intercepto sería simplemente b. Ojo, ese valor de b, que es el del gráfico original, usualmente se les va a dar, ya va a estar dado. Si no, simplemente se podrá determinar prolongando la curva que tengamos, en el caso de que la tengan, ¿verdad?, o que grafiquen los puntos, prolongando la curva hacia el eje vertical y viendo en qué punto se intercepta. Ese es el intercepto del gráfico original, ¿okay? No confundirlo con el del gráfico linealizado. Muy bien, entonces el cambio de variable simplemente sería que y asterisco sigue siendo y, no cambia, y x asterisco x a la n. Pero aquí hay un problema. ¿Cuánto vale n? N es un número real, ¿sí? Así que bueno, pues lo que podríamos hacer es lo siguiente, comenzar a darle valores a n, ¿verdad? Y ver en cuál de ellos obtenemos un gráfico lineal. Empezar a graficar todos los valores posibles de n y ver para cuál de ellos obtenemos un gráfico lineal. Pero esto no es muy práctico, ¿cierto? Es un procedimiento bastante complicado, ¿verdad? Que no es eficiente y por lo tanto nos representaría una complicación. Entonces, en algunos casos, en algunos ejercicios, pueden dárseles o se les puede brindar los posibles valores que pueda tener n, ¿verdad? Entonces, dentro de esos valores, desde luego va a estar el correcto. Lo que ustedes harían es graficar para esos posibles valores que se les da y ver, ¿verdad?, con los gráficos en cuál de ellos se obtiene un gráfico lineal y desde luego ese va a ser el valor correcto. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues bien, para ello vamos a recordar un poco de los logaritmos. Los logaritmos nos van a ayudar en este momento y lo que van a hacer es brindarnos sus propiedades, que son estas dos. La primera es que el logaritmo de un producto, ¿verdad?, de dos argumentos a y b es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los argumentos. Es decir, logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. Y la otra tenemos que el logaritmo de una
un argumento exponencial, ¿verdad? A a la r es igual a r por el logaritmo de a, es decir que el exponente lo podemos bajar, ¿verdad? Y este multiplicaría al logaritmo de la base. Ahora bien, a partir de ello entonces surge un llamado método de los logaritmos, que no es más que un procedimiento, un arreglo que se le hace a la ecuación original, a y igual a kx a la n más b, para llevarla a una forma donde podamos compararla con el modelo lineal y entonces determinar las constantes que nos interesan. Entonces para ello vamos a tomar el modelo original y mucha atención aquí con lo que vamos a hacer. Primero vamos a tomar el intercepto b y lo vamos a mandar al otro lado a restar. Seguidamente vamos a emplear la primera propiedad de los logaritmos y le vamos a aplicar logaritmo a ambos lados. Recordemos, estos logaritmos tienen base 10, pero en general podemos aplicar cualquier base con tal se mantenga. Entonces, aplicando logaritmos en ambos lados tenemos lo siguiente, pues que en el lado derecho lo que hay es una combinación de las propiedades 1 y 2. Y es que lo que tenemos es la multiplicación de k por x a la n, ¿verdad? Pero el x a la n desde luego es una potencia, entonces separando esto tenemos que el logaritmo de y menos b es igual al logaritmo de k más el logaritmo de x a la n. Y ojo aquí, recuérdese siempre que ese b es el intercepto del gráfico original, que es un valor que va a estar dado usualmente. Ahora bien, reordenando y aplicando la segunda propiedad, ¿verdad? Considerando que tenemos ese x a la n, una potencia, tenemos lo siguiente, que el logaritmo de y menos b es n, ¿verdad? Ya bajamos esa n por el logaritmo de x más el logaritmo de k. Entonces, ahora sí, podemos comparar con el modelo que hemos estado trabajando, el modelo lineal. Y tenemos que y asterisco sería simplemente logaritmo de y menos b, x asterisco sería el logaritmo de x, m sería n, es decir que la pendiente del gráfico linealizado sería el famoso valor de n que tanto buscamos, y el valor del intercepto del gráfico linealizado es igual al logaritmo de k. Por lo tanto tenemos que el cambio de variable es y asterisco igual al logaritmo de y menos b y el x asterisco es igual al logaritmo de x. Por lo tanto lo que vamos a graficar es el logaritmo de y menos b en función del logaritmo de x. Es decir, en el eje horizontal lo que vamos a graficar son los logaritmos de x y en el vertical los logaritmos de y, de todos los valores de y menos b. Y en este caso pues la pendiente va a representar simplemente el valor de n y el intercepto el valor del logaritmo de k. Bien, ojo, volvemos a repetir. Este b es el intercepto de este gráfico lineal, ¿ok? Que ya sabemos cómo se determina. Y a partir de él vamos a determinar el valor de k como sigue. Ojo con eso, no se olvide. Muy bien, tomemos entonces el logaritmo de k. Esto es igual a b. Recordemos que estos logaritmos tienen base 10, por lo tanto si aplicamos la base 10 en ambos lados, esa base 10 es inversa con el logaritmo base 10, por lo tanto se cancelan y lo que tenemos es que k es igual a 10 a la b. Y de esta forma hemos encontrado entonces el valor de k y el valor de n del modelo ley de potencias. Bien, estimados, muchísimas gracias por su atención. Esto es todo por esta segunda parte, nos vemos en la tercera y última parte.